Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Fresino, esta es la Cátedra de Arquitectura de Computadores 1 de la Universidad Nacional del Oeste. Hoy vamos a estar haciendo un pequeño repaso de lo que son los flip-flops y los diagramas de tiempo y estado. Lo primero con lo que quiero comenzar es con un pequeño repaso de la teoría que vimos en clase. Les sugiero que si no entendieron vayan al campus, lean las diapositivas, se fijen en las notas que tomaron para poder retomar el tema. Pero bueno, antes de empezar con la práctica quería un poco eh, hablar y hacer un pequeño repasito de lo que fue los conceptos de la teoría, como para que quede bien explicado y tengamos lo fundamental para poder realizar los ejercicios entendiéndolos y no simplemente haciendo los ejercicios por hacerlos y porque encontramos la manera de hacerlos, sino hacerlos y entenderlos. Bueno, lo primero que vimos fue el concepto de memoria y lo hicimos junto con esta pequeña compuerta lógica que ya conocemos todos, que es una OR. Bueno, ¿qué recordamos de la compuerta lógica OR? El tema anterior, circuitos combinacionales. Cuando tenemos una OR, vamos a tener, cuando es 0, 0, como resultado 0, cuando tenemos 0, 1, 1, cuando tenemos 1, 0, 1, y cuando tenemos 1, 1, también vamos a tener 1. O sea que siempre vamos a tener una salida 1 cuando haya un 1 en cualquiera de las dos patas de entrada. Este circuito, en especial, es muy sencillo, pero nos permite por primera vez lograr algo que es la persistencia de memoria. ¿Por qué? Porque si yo acá pongo ceros y ceros, el circuito se mantiene en ceros, pero en la que yo pongo un valor 1 en una de estas patas, vamos a ver que el circuito va a quedar seteado en ese valor 1 para siempre. Si yo hago 1, 0, 1 más 0, 1, y ya me queda en la salida 1 que va a volver a entrar 1 para siempre. Y como esta pata va a valer 1 siempre, yo ponga 1, ponga 0, ponga 1 de vuelta, ponga 1, siempre va a valer 1. Hasta que yo no le corte la corriente a este circuito va a quedar valiendo 1. Esto nos permitía hacer cosas muy importantes, como por ejemplo vimos en clase, si conectamos 4 de estos y las patas las conectamos a una salida de 4 bits, podemos crear un registro que nos guarde números, ¿no? Me puede guardar el 001, que este es el número 9 en binario. Entonces, si esto lo conecto a cada uno de estos pequeños circuitos. Y así podíamos hacer una especie de memoria muy básica que nos guardara la información siempre y cuando tengamos electricidad y que una vez que se escribe no se puede cambiar. Pero bueno, no es muy conveniente el hecho de que una vez que la escriba no la pueda borrar. Vos me vas a decir, bueno, pero existen memorias así. Es verdad. Las memorias, las famosas memorias ROM, como por ejemplo las que se encuentran en las BIOS de las modems de las computadoras, son memorias no programables. Aunque hoy en día existen un montón que son reprogramables, el concepto principal de esas memorias es que una vez que se graban, no se pueden borrar. Pero bueno, el hecho de que tengamos una memoria que nos permita persistencia de datos y que nos permita cambiar esa persistencia a nuestro querer, es algo mucho más versátil y es algo que nos sirve un montón. Y ahí es donde se crean estos pequeños dispositivos llamados flip-flops. El primer flip-flop que vimos en clase fue el RS, que es el siguiente. Está hecho de esta manera, con dos compuertas NAND, que lo que nos permite es que cuando yo tengo fuera del estado 00, porque el estado 00 es un estado inválido para este tipo de flip-flop, me permite que cuando yo ponga un 1 en el R, la salida Q siempre va a ser 0 y va a persistir. Cuando yo ponga un 1 en el S, la salida Q va a ser 1 y eso va a ser así siempre. Va a persistir. Y por último, si yo pongo 1 y 1 en ambos, me memoriza el estado. Es decir, el estado queda igual. Entonces, 0 en R y 1 en S, o sea, en set, me setea el valor 1 en la Q.
0 en S y 1 en R, me setea el valor 0 en la Q. Me hace un reset del estado en el que haya. Sin importar el estado anterior, me va a poner un 0. Como en la S, sin importar el estado anterior, me va a poner un 1. Y si yo pongo 1 en ambos, ese estado que haya estado en la Q se mantiene. Si yo tenía un 0 y pongo 1 y 1, se mantiene el 0. Y si yo tenía un 1 en la Q y pongo un 1 y 1, ese 1 se mantiene. Nos permite memorizar. Diagramalmente, el flip-flop lo vemos de esta manera. Pero bueno, la electrónica interior por la que está compuesta ese flip-flop está hecho por dos compuertas NAND. Para hacer los ejercicios lo vamos a dibujar así porque es mucho más fácil. Pero tengan en cuenta este diagrama para saber cómo funciona internamente el flip-flop, porque es algo importante para la materia y es algo que se puede llegar a preguntar en los parciales. Bueno, vamos a lo siguiente. Estos son los dos flip-flops que yo diría más importantes. Hay otros flip-flops, sí, existe el flip-flop tipo T, está el RS que vimos antes, pero estos dos son los que vamos a usar en general o los que son más fáciles para utilizar en cuanto a ejercicios de flip-flop. Como saben, en el campus hay un TP de circuitos secuenciales. Si lo están viendo este video a la fecha en que se subió, no hace falta que lo hagan todo, porque todavía faltan cosas por ver, faltan otras clases de flip-flops, pero bueno, si quieren ir chusmeando en el campus, ya está subido este TP, que es de circuitos secuenciales, donde les va a pedir hacer diferentes tipos de circuitos electrónicos, como un contador asincrónico, contadores sincrónicos, diseñar controladores. Son 10 puntos. Bueno, para hacer estos ejercicios, lo más probable en el 99% de los casos es que lo más conveniente sea usar uno de estos dos flip-flops. Estuvimos hablando con el profe y pueden utilizar el que más les guste, el que más se le haga común, el que más se le haga conveniente. Ese pueden utilizar. Tenemos el JK, que todavía no lo vimos en clase, lo vamos a ver la semana que viene. El que vimos fue el D, pero se los voy a explicar un poco por arriba. El JK es muy parecido al RS. El nombre viene de su creador, Jack Killing, y lo que hace es que funciona de la siguiente manera. Si tenemos un 0 en la J y un 0 en la Q, en la K, nuestra salida va a ser igual al estado actual. Esta tabla se conoce como tabla de excitación y es la tabla que nos da como si fuera una tabla de verdad. Entonces, Qn más 1 es el estado siguiente y Qn es mi estado actual. Entonces, si mi estado actual, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito, si mi estado actual es 1 y yo pongo 0 y 0, este es mi Qn, al poner 0, 0 y llegar una entrada al clock, mi Qn más 1, o sea, mi estado siguiente, va a seguir siendo 1, porque es igual a mi estado actual. ¿Se entiende eso? Que Qn es mi estado actual y Qn más 1 va a ser el estado al que va a cambiar cuando me llegue una señal de clock y tenga los valores seteados en las patas J o Q. Lo mismo con el D. Para los que están muy perdidos con el tema de flip-flop y no saben lo que es un clock, bueno, les paso a explicar. Los flip-flops trabajan de una manera que pueden laburar de manera asincrónica o sincrónica. Esto es para un tema de comodidad y permitir ciertos sincronismos en los sistemas, y es que tienen una entrada llamada CLK que viene de clock, de reloj. Entonces todos los sistemas electrónicos que laburan con flip-flops trabajan con un reloj que tiene una cierta frecuencia. Entonces yo tengo 4 tipos de clocks a los que se le puede asignar a mi flip-flop. Mi flip-flop puede tener una entrada de clock como la que estamos viendo acá, que es un triángulo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Que mi flip-flop se va a activar cuando la señal de clock sea en flanco ascendente. Es decir, yo tengo una señal de clock que por lo general son señales cuadradas que vienen así con una frecuencia caracterizada por el fabricante del clock.
que tienen siempre el mismo intervalo y el mismo periodo. Entonces, cuando sube, acá estoy teniendo un flanco ascendente. Y esto se ve representado en mi flip-flop de esta manera. Entonces mi flip-flop va a trabajar con flancos ascendentes. Cada vez que suba mi señal del clock, entonces ahí voy a tener a mi flip-flop eh, trabajando. Después podemos tener eh, flanco descendente, que es un triángulo con un eh, circulito adelante. Es lo mismo que el anterior, solo que esta vez trabaja en los flancos descendentes, es decir, cuando la señal pasa de 1 a 0. Luego podemos tener así, si es así nomás, sin nada, o sea, es una línea que entra a mi clock. Entonces ahí lo que estoy teniendo es por estado positivo, es decir, cuando mi clock vale 1. Cuando mi clock está arriba, entonces trabaja. Cuando está en 0, no. Cuando está en 1, trabaja. Y después tenemos por estado negativo o estado de 0. Entonces cuando mi clock está acá en 0, va a trabajar. Esas son las diferentes entradas de reloj, de clock, que podemos tener dentro de nuestros flip-flops. Las más convenientes que usan casi todos los flip-flops son estas dos, de flanco positivo y de flanco negativo, porque nos permite ver de mejor manera las transiciones en los diagramas de tiempo, que es algo que vamos a ver ahora. Pero bueno, terminemos con estos dos flip-flops que estábamos hablando. Entonces, bueno, el JK, cuando tenemos 0 y 0, nos va a mantener, o sea, nos va a memorizar el estado en el que estaba, el estado se queda, no se altera. Cuando ponemos un 1 en la K, es como si estuviéramos haciendo un reset, o sea, haya lo que haya en mi Q, va a pasar a valer 0. Y cuando ponemos un 1 en la J y un 0 en la otra, en la K, se va a pasar a como si fuera un set. Va a setear un 1 en la Q. Haya lo que haya en la Q, va a pasar a valer 1. Y luego tenemos un estado más, que es que cuando ponemos 1 y 1 en ambas patas, nos va a generar un complemento. Es decir, si mi estado actual es 0, pasa a valer 1. Si mi estado actual es 1, pasa a valer 0. Esto es algo que puede ser muy conveniente para ciertos tipos de problemas. Y luego tenemos el flip-flop tipo D, conocido como uno de los tipos de flip-flop más sencillos que hay. ¿Qué hace? Fácil. Lo que está en la D pasa a la Q y listo, no tiene más ciencia que eso. O sea, si yo tengo un 0, al flip-flop tipo D no le importa para nada qué es lo que haya en el estado actual. Él setea lo que vos le pasás a la D. En tu estado actual hay un 0 y vos le pasás un 0, listo. Hace tuc y pasa el 0 de acá para acá. Vos tenías un 1 acá y vos le pasás un 0, no le importa que había. Él pasa el 0 y ahora tenés un 0 acá. ¿Se entiende? Y vos tenés un 1 y vos tenías un 0, no le importa tu estado actual. Él va a pasar el 1. Y lo mismo acá, vos tenías un 1 y tenés un 1, bueno, él pasa el 1 de vuelta. Este estado actual no nos importa, olvídenselo. El D lo que hace es que tu estado futuro va a pasar a ser la entrada que vos les pases. Haya lo que haya, va a pasar a ser la entrada que vos les pases. 0 pasa a 0, 1 pasa a 1 y listo. Esto es conveniente para un montón de ejercicios y es más, al ser esta lógica tan fácil, los primeros ejercicios que vamos a hacer van a seguir la utilización de los flip-flop tipo D, como vimos en clase. Ahora, si nosotros queremos ir representando cómo van cambiando los estados de las entradas y las salidas de los flip-flops a lo largo del tiempo, acá utilizamos los llamados diagramas de estado y tiempos, que es algo como este. ¿Ves? Tenemos primero los estados del reloj, el clock, que ves que va subiendo y bajando, es un pulso de una frecuencia ya fija, que es siempre la misma. Tenemos la entrada de flip-flop D y tenemos la salida de flip-flop D. Entonces, en este caso, estamos usando este mismo flip-flop y este es una representación de el cambio de estados en el tiempo
de este flip-flop D si nosotros le damos esta entrada. Entonces, como vemos, tiene flanco. Este es diferente, ¿ves? No, este con flancos descendentes del reloj. Tiene flancos descendentes, es decir, el flip-flop que se estaría utilizando en esta ocasión sería el siguiente, ¿ves? La salida Q, Q negada, y tiene una entrada así. Entonces, cuando baja el reloj, lo que me fijo es cuál es la entrada D y cómo se pasa a Q. Si esto no lo entendieron bien, no pasa nada, porque ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio y les voy a explicar cómo funciona. ¿Ok? Diagrama de tiempos y estados. ¿Qué nos pide? Completar el diagrama de estados y tiempos para este circuito. Este es un circuito que dibujé yo con 3 flip-flops tipo D conectados en serie. Todos están conectados de manera síncrona al mismo flip-flop. Al mismo flip-flop no, a la misma fuente. Es decir, a nuestro clock. Entonces, estos flip-flops trabajan de manera sincrónica, porque fíjense, están todos conectados al mismo clock. Todos siguen a este clock. Ahora, hay que fijarse algo fundamental. Este clock es de flanco ascendente. Este clock es de flanco ascendente. Pero este clock es de flanco descendente. Entonces ahí vamos a tener un tema. Pero bueno, vamos a pasar a completar el diagrama de estados y tiempos para este circuito. Lo que vamos a representar es el clock a la entrada y a las salidas de cada flip-flop. ¿Ves? Acá lo tenemos. Acá ya lo fui escribiendo. Tenemos este clock que va haciendo lo siguiente. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Tenemos la entrada E que entra a nuestro flip-flop por D y pasa a Q. Y luego de Q se lo pasa a D1 y de 1 se lo pasa a Q1 y Q1 se lo pasa a D2 y así. Y vamos a representar a Q0, a Q1 y a Q2. Recordemos lo siguiente. Q0 trabaja con un clock ascendente. Entonces, Q0 va a representar su salida cuando el clock suba. Cuando el clock suba, imagínense que esto es una flecha, ¿no? Cuando el clock suba, entonces en ese caso vamos a tener representada la salida de Q0. Q0 vamos a hacerlo con este color. Para ayudarlos un poco, lo que yo les recomiendo, y es lo que yo ya preparé acá al costado, es que cuando ustedes ya tienen ¿cuál va a ser el flanco de su reloj? Marcarlo con una línea puntuada. ¿Ves? Entonces, como Q0 trabaja en los flancos ascendentes del clock, vamos a marcar todos los flancos ascendentes del reloj. Así nos va a ser mucho más sencillo. Vamos a ponerlo acá. Aquí. Aquí. Y por último, acá. Perfecto. Entonces, acá nos quedaron representados todas las subidas de nuestro clock. Vamos de vuelta al dibujo. Entonces, tenemos la entrada y lo que sabemos es que cuando el clock suba, lo que esté en la entrada va a pasar a Q0. Lo que yo les recomiendo para comenzar a completar los diagramas es hacerlo entrada por entrada.
Vos te fijas, entrada por entrada, ¿cuál es la salida? Comenzamos con la primera entrada, que es E. Entonces, E. Sigue toda esta línea. Su salida de E va a ser Q0. Entonces, Q0 viene tranquilo en 0 hasta que llega a la primera subida del clock. El clock sube y ahora es que cuando comienza a trabajar el flip-flop. Nosotros tenemos que pensar que flip-flop es como una máquina que está con los ojos cerrados y solamente los abre al momento de que el clock sube o baja, dependiendo si es de flanco ascendente o descendente. Entonces al flip-flop lo único que le importa es este preciso instante. ¿Se entiende? Este preciso instante es lo único que le importa al flip-flop. Todo lo demás no le importa. Lo que esté pasando acá o esté pasando acá, al flip-flop no le importa. El flip-flop va a trabajar, va a ver y va a hacer su trabajo solamente cuando se cumpla la condición de su clock. Entonces el clock sube, el flip-flop trabaja, deja pasar la entrada que tenía en E a Q. En este caso, cuando el flip-flop sube, podemos ver que E está en 0, por lo que Q continúa en 0. ¿Hasta cuándo va a continuar en 0? Bueno, mínimamente va a continuar hasta la siguiente subida del clock, porque recordemos, el flip-flop solo trabaja cuando se cumple la condición del clock y solo revisa ese preciso instante. Todo lo que pasó acá en el medio, al flip-flop no le importa. Por lo que siempre que haya un cambio de estado en el flip-flop debido a que una entrada pasa a la salida, se va a mantener mínimamente hasta la siguiente línea de clock. Entonces, ahora mismo, flanco ascendente del clock, el flip-flop despierta y se fija. ¿Qué tengo en mi entrada? Bueno, ahora tengo un 1. Recordemos que cuando está acá abajo representa 0 y cuando está acá arriba representa 1. Entonces, ahora tengo 1. ¿Qué hace el flip-flop D? Acordémonos, lo que está en la entrada lo pasa a la salida. Entonces, sube hasta 1. Hay que tenerlo en cuenta. Cuando el flip-flop hace esto de pasar la entrada y la salida, hay un microsegundo de transición, que es esto que está sucediendo acá. No ocurre exactamente cuando el clock sube para arriba. Hay un microsegundo que el flip-flop está pasando la entrada y la salida, y luego de ese microsegundo pasa el estado. Entonces sube. ¿Y hasta cuándo continúa? Mínimamente hasta la siguiente entrada de clock. Y ahora revisa de vuelta. Sube. ¿Qué tengo en mi entrada? 1. En mi entrada tengo 1. Listo, entonces continúa en 1. ¿Hasta cuándo? Hasta mínimamente la siguiente entrada del clock. Ahora de vuelta, revisa, sube el clock y ahora, ¿en qué está mi entrada? Ah, mira, mi entrada ahora está en 0. Listo, entonces pasa a 0. Respetando ese mínimo tiempo de transición. ¿Y hasta cuándo continúa en 0? Hasta mínimamente la siguiente condición del clock. Ahora se fija, mira, ahora está en 1, listo. Subo hasta 1 y sigo mínimamente hasta la siguiente entrada. Siguiente entrada. Ah, mirá, justo está bajando. Pero ves que en ese instante está en 1, listo. Entonces continúo en 1 hasta mínimamente la siguiente condición del clock. ¿Por qué? Porque en el instante en que el flanco ascendió, vos tenías a tu entrada en 1. Y entonces tu flip-flop lo que hizo, bueno, tengo en 1, paso 1 a Q, listo. Y no trabajo hasta la siguiente condición del clock, donde ahora sube y veo que mi entrada está en 0. Por lo tanto, bajo. Y continúo así hasta mi siguiente entrada del clock, donde repito, vuelvo a estar en 0 y continúo así indefinidamente. ¿Se entendió esto? Ustedes capaz se están preguntando, che, y esto acá en el medio hubo un 1, pero vos no lo representaste, lo representaste como 0. Sí hubo un 1, pero ese 1 de la entrada estuvo entre dos ascensos del clock. Y mi flip-flop D, que pasa lo que está en la entrada a Q, solo trabaja cuando le llega un ascenso del clock acá a mi clock. Entonces, todo lo que está en el medio del clock no es representado. Solo es representado el instante donde se cumple la condición de sincronismo de mi flip-flop.
Como les decía, lo que más les conviene es hacerlo entrada por entrada. Entonces ahora vamos con la entrada Q1. Q1, ¿qué toma como valor de entrada? ¿Qué? ¿Volvemos a hacer esto? ¿Nos fijamos cada vez que baja en esta entrada? No. Ahora nos fijamos en esta, porque la entrada de mi Q1 es de 1, que de 1 es suministrada por Q0. Entonces vamos a hacerlo. Acordémonos que esto es un circuito sincrónico, es decir, todos respetan la misma entrada de clock, es decir, que por más que este Q0 tome a este Q1 tome a Q0 como entrada, sigue tomando a este clock. Pero, hay una trampa. ¿Cuál es esa trampa? Esta. Este es un flip-flop que su condición de sincronismo, su condición de clock, es flancos descendentes. Es decir, vamos a usar otro color. ¿Cuál podemos usar? Vamos a usar el gris. No, vamos a usar el rosa. ¿Cuándo baja, muchachos? ¿Cuándo baja? Este flip-flop trabaja cuando mi clock baja, es decir, desciende. Entonces, vamos a marcarlo con una línea. Ahora, mi flip-flop va a trabajar acá, en esta línea. Y esto es algo que tienen que prestar mucha atención, porque como ven, podemos conectar diferentes tipos de flip-flop juntos. No hace falta que sean siempre del mismo tipo y que cumplan las mismas condiciones de sincronismo. En este caso tenemos dos flip-flops conectados en serie, pero que son distintos y que tienen diferentes condiciones de clock. ¿A qué nos va a llevar eso? Bueno, eso nos va a llevar a que ahora las entradas pasen cuando el clock baje. Vamos a hacerlo para que entiendan. Entonces vengo con Q1, que se fija la entrada de Q0. Arranca en 0. Llego al primer clock, ¿qué hago? No hago nada, porque acuérdense, mi flip-flop Q1 trabaja en el flanco descendiente. Entonces continúo en 0 hasta llegar a su primer flanco. Listo, estoy acá en mi flanco y ahora sí, reviso mi entrada. Que acuérdense, mi entrada es Q0. ¿Está en 0? Bueno, ¿qué hace el flip-flop T? Tengo 0, paso 0. Listo. ¿Hasta cuándo? Hasta mi siguiente condición de clock. Ahora me fijo, está en 1. Entonces tengo 1, paso 1, subo. Sigo hasta cuándo? Hasta mi siguiente condición de clock. Y así sucesivamente. Ahora me fijo, sigue en 1. Continúo, me fijo, ahora pasó a 0. Entonces paso a 0. Continúo hasta el clock. Me fijo, mira, ahora está en 1, entonces subo y continúo hasta el clock. Ahora vuelvo a fijarme en el clock, sigue en 1, listo, sigue hasta el siguiente clock. De vuelta baja, está en 0, listo, paso 0, va para abajo y continúa hasta el siguiente clock, 0 y listo, continúa. ¿Se entendió? Hace lo mismo que este, pero ahora se fija en los flancos descendientes del clock. Y ahora vamos por último a representar la última salida del último flip-flop. Este flip-flop es igual que el flip-flop inicial, es decir, es síncrono y se fija en los flancos ascendentes. O sea que esta línea rosa ya no nos fijamos, sino que nos fijamos de vuelta en la verde. ¿Por qué se fijan los flancos ascendentes? Porque ves, no tenemos la bolita antes del triangulito. Entonces vamos a representar Q2 que tiene como entrada a Q1 por estar conectados en serie de esta manera. Entonces, ahora yo para representar acá me voy a fijar en este. Vamos a hacerlo. Primera entrada del clock. ¿Está en 0? Paso 0. ¿Hasta cuándo? Hasta mínimo la siguiente entrada del clock. Me fijo. 0, bueno, paso 0.
¿Hasta dónde está la siguiente? Me fijo, ahora está en 1, listo, entonces paso 1 y continúo hasta el siguiente clock. Me fijo, está en 1, listo, sigo hasta el siguiente clock. Me fijo, ahora está en 0, bajo hasta el siguiente clock. Me fijo, está en 1, subo, ¿hasta cuándo? Hasta el siguiente clock. Reviso, sigue en 1, continúo en 1 hasta el siguiente clock. Reviso, ahora está en 0 y ahora bajo. Y así, muchachos y muchachas, completamos el primer diagrama de estados y tiempos de un circuito. ¿De cuál circuito? De este. Esto nos representan cómo van cambiando las entradas y las salidas de cada flip-flop con respecto al tiempo y al sincronismo de un clock. Vamos al siguiente ejercicio y el último ejercicio del día de hoy. Tenemos el siguiente circuito. Como se podrán dar cuenta, hay algo diferente al circuito anterior. Va a decir, siguen siendo flip-flop tipo D. Sí, eso es verdad, siguen siendo flip-flop tipo D. Ah, mirá, son flip-flops de flanco descendente. Los tres. Los tres son flip-flops de flanco descendente. Es decir, no tenemos acá que hay flip-flop con diferentes tipos de sincronismo. Pero lo que podemos ver es que la entrada del clock de cada flip-flop no van todas al mismo clock. Es decir, este circuito ya no es sincrónico. No es sincrónico. No laburan todos con el mismo clock. Cada clock es diferente y va a laburar con la entrada que se le somete. El primero sí labura con un clock, pero el segundo, su clock va a ser la salida del primer flip-flop y el tercero va a ser la salida del segundo flip-flop. Es decir, estamos ante un circuito asincrónico. ¿Y qué es lo que queremos representar? Las salidas en función al tiempo, es decir, los cambios de estado de los flip-flops en función al tiempo. Entonces vamos a hacer el diagrama de estados y tiempos, pero esta vez para un circuito asincrónico. ¿Están listos? Espero que sí. Fijémonos lo siguiente. La entrada de cada flip-flop es su negado, ¿no? Entonces vamos a arrancar por Q0 y vamos a ir evaluando poco a poco cómo funciona esto. Q0 arranca en 0, porque acá no está entrando nada. 0 es 0. Acá entra 0 porque no entra nada. Entonces 0 pasa a Q0 como 0. Entonces viene así. Y llega al flanco descendente del clock, que acordémonos es donde trabajan todos nuestros flip-flops. Todos trabajan en los flancos descendentes. Y me fijo. Q0. ¿Qué pasa a valer? Y pasa a valer lo que esté en D. ¿Y qué es lo que está en D? Lo que está en D, sigo el camino. Es Q negado. Es decir, D es igual a Q negado. Entonces, si mi Q está valiendo 0, entonces mi Q negado, que es el complemento de Q, está valiendo 1. Y como D es igual a Q1, a Q negado, entonces D es igual a 1. Entonces subo. ¿Hasta cuándo? Hasta mi siguiente clock. Ahora, ¿qué sucede? Fijémonos. Lo primero que pasó es que teníamos 0 y 0, y acá teníamos 1. Entonces cuando nuestro clock bajó, este 1 pasó a D1. D1 se lo pasó a Q0
Y como Q0 pasó a valer 1, entonces Q negado pasó a valer 0. Luego de esta transición, nuestro flip-flop quedó de la siguiente manera. Entonces, ahora, cuando llega el siguiente pulso descendente del clock, tenemos que revisar este estado. ¿Y qué vemos? Bueno, Q0 pasa a valer lo que está en D1. Pero D1, que pasó su 1 a Q1, hizo que Q negado pasara a valer 0. Entonces Q0 le pasa este 0 a D1. Y D1, o D0 en realidad, se lo pasa a Q0. Entonces baja. ¿Hasta cuándo? Hasta el siguiente clock. Y este Q0, este Q negado, al Q0 estar valiendo 1, pasa a valer 1. Entonces el siguiente flanco del TikTok, del clock, lo que pasa es que vuelve a subir, porque le entra un 1. Siempre le va a estar entrando el negado de Q0. Y así sucesivamente, cada vez que baje el clock, le va a entrar el negado de Q0, es decir, que Q0 va a pasar a valer al otro estado. Y así sucesivamente, hasta el siguiente flanco del clock, y sube, y baja, y así sucesivamente. ¿Entendemos esto? ¿Qué es lo que pasa? Va a estar infinitamente conmutando entre 0, 1, 0, 1, 0, 1, porque cuando le entra un 0, pasa su negado, y cuando le entra un 1, pasa su negado. ¿Entendés? Todo el tiempo la entrada de D0 va a ser el complemento de su estado anterior. Entonces va a conmutar entre 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Pero bueno, ahora vamos al siguiente. ¿Qué nos fijamos? La misma lógica tiene. 0, 1, 0, 1. Va a estar conmutando también entre 0 y 1. Bueno, entonces vamos a completarlo y vamos a ver qué sucede. Arranca en 0. ¿No? Y va en 0. Y llegamos a este punto. ¿Y acá qué tendría que pasar? Piénsenlo. Les doy un segundo para que lo piensen. ¿Acá qué tendría que pasar? Acá no tendría que pasar nada, muchachos. Acá no tendría que pasar nada. ¿Por qué? Porque si se fijan, acordémonos que este es un circuito asincrónico. No estamos siguiendo este clock. Ahora estamos siguiendo como clock a Q0. Q0 es mi nuevo clock. ¿Se entiende? Q0 es mi, entre comillas, nuevo clock. Entonces, Q1 va a laburar en las bajadas descendentes de Q0. Entonces, voy con 0 hasta que llego a mi primer bajada de mi, entre comillas, clock, que es la salida del primer flip-flop. Y me fijo. Entonces, bajo Q1 está valiendo 0. Y recordemos que D1 es igual a Q1 negado, porque tiene la misma lógica que el anterior flip-flop. Entonces, si Q1 está valiendo 0, Q1 negado está valiendo 1. Por lo tanto, D1 está valiendo 1, y lo que D1 le pasa a Q1 es su valor. Entonces acá pasa a valer 1 y Q0 pasa a valer 0. Como en el anterior. Entonces subo. Y continúo ¿hasta dónde? Hasta mi siguiente flanco del clock, que es el de acá arriba. Y ahora evalúo. Siempre lo que pasa, viendo el circuito, es que pasa el negado. Entonces, si yo tengo a mi Q1 valiendo 1, porque está acá arriba, esto es 1 y esto es 0, acuérdense, acá arriba es 1, acá abajo es 0, entonces, al bajar, pasa a valer mi
complemento de Q1, que si estoy en 1, entonces 0. Y continúo hasta mi siguiente flanco de el clock. Y ahora lo mismo, pasa a valer 1. ¿Por qué? Porque es el contrario de Q1, y si Q1 está valiendo 0, entonces pasa a valer 1. Y así hasta mi siguiente flanco de clock, donde si está valiendo 1 pasa a valer 0, y así. Entonces ahí ya tenemos el esquema de cambios de estado de la segunda salida. Y vamos con la última, que es más de lo mismo. Solo que ahora, en mi última salida, que vamos a hacerla de este color, un poco más clara, pasa a ser el clock la salida de Q1. Es decir, este Q0 va a representar sus estados en las bajadas de Q1. Entonces, arrancamos. Como todos, Q2 comienza valiendo 0. Entonces vamos con 0, vamos con 0, vamos con 0, vamos con 0, hasta mi primer flanco del clock. ¿Y qué pasa a valer Q2? Y es la misma lógica que los anteriores dos circuitos. Pasa a valer el complemento de Q2. Entonces Q2 está valiendo 0, porque está acá abajo, su complemento vuelve a ser 1, listo, pasa a valer su complemento hasta mínimamente el siguiente flanco del clock, que es el siguiente. Y si ahora está valiendo 1, el complemento de 1 es 0, entonces pasa a valer 0. Y así completamos el diagrama de estados y tiempos de este circuito asincrónico. Entonces tomemos como nota que para completar un diagrama de estados y tiempos tenemos que tener en cuenta el circuito y cómo está armado. Si es sincrónico o asincrónico, cuáles son los clocks de cada flip-flop, cuál es la entrada de cada flip-flop y cómo el flip-flop va a trabajar para representar esa salida. Pero quiero que analicemos algo más, porque este es un ejercicio muy importante. Miren, representemos los estados que está valiendo cada uno de estos estados, ¿no? Acá vale 0, acá vale 1, acá vale 0, acá vale 1 porque está acá arriba, acá vale 0 porque está acá abajo, acá vale 1 y así. Es como dijimos hoy cuando lo estábamos armando. Pasa a valer a su complemento. Cada vez que el clock baja, pasa a valer a su complemento. Se complementa, va conmutando entre 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Vamos al siguiente. Acá vale 0, acá sigue valiendo 0, acá vale 1 porque ahora está acá arriba, acá sigue valiendo 1, acá vale 0, acá vale 0, acá vale 1, acá vale 1, acá vale 0. ¿Ves? También va conmutando 0. Cada vez que baja, conmuta, pasa de 0, baja a 1, baja a 0, baja a 1, baja a 0. Vamos con el último. Acá vale 0 porque está acá abajo, vale 0, vale 0, vale 0. Acá vale 1, vale 1, vale 1, vale 1, vale 0. ¿Qué está sucediendo acá? ¿Alguien se da cuenta de lo que está sucediendo acá? Esto es un famoso circuito que lo van a ver mucho y en el TP se lo pide. Porque miren esto, si leemos los números de abajo para arriba, vamos a ver lo siguiente. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. ¿Qué está pasando acá? Vamos a escribirlos acá al costado. Arrancamos por estos. 0, 0, 0. Y ahora 0, 0, 1. 0, 0, 1. Y ahora 0, 1, 0. 0, 1, 0. Vamos con el siguiente. 0, 1, 1. 0, 1, 1. 1, 0, 0. 1, 0, 0. ¿Lo ven? Tenemos un contador, muchachos. 0, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 0, 1 es 1. 0, 1, 0 es 2.
011 es 3, 100 es 4. Acabamos de crear un contador en binario. Esto acá es un contador asincrónico que cuenta números de hasta 3 cifras binarias. Y ahora vamos a hacer algo para mostrárselos bien cómo funciona y que entiendan a este circuito contador, porque se los van a pedir en el TP. Vamos a ir a verlo al emulador, al Electronic Workbench. Una cosa más para aclarar de este circuito, además de ser un contador, es conocido como el circuito divisor de frecuencias, porque si nos fijamos, en cada pulso la duración de la frecuencia pasa a ser el doble. Es decir, cada uno de estos es un pulso de clock, o es mi frecuencia 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Acá si vemos, toma 2 frecuencias. Acá toma 2 y toma 2, toma 4, o sea, lo divide a la mitad. Y acá toma 2, toma 2, toma 2 y toma 2, toma 8. Cada vez que agregamos un flip-flop en serie de esta manera, vamos a estar reduciendo la frecuencia a la mitad y vamos a estar agregándole una cifra más a nuestro contador, que ahora vamos a ir a verlo al emulador. Bueno, y finalmente lo que vamos a hacer es hacerlo en el simulador, el Electronic Workbench. Así ustedes pueden probar sus circuitos en casa, pueden ver cómo funcionan y pueden entender un poco de la lógica que hay atrás. Bueno, nosotros utilizamos 3 flip-flops tipo D, por lo que vamos acá a la sección de digital y elegimos el flip-flop que queremos utilizar. Acá está el flip-flop tipo D. Bueno, acá le erré, este no es el D, vamos a borrarlo. Vamos acá, ¿ves? Acá, flip-flop D, lo traemos. Este es un poco diferente al que estábamos usando en el ejercicio porque este es de flanco ascendente en vez de flanco descendente, pero bueno, es exactamente lo mismo. Solo va a trabajar, acuérdense, en la subida del clock en vez de en la bajada. Pero no nos cambia el funcionamiento para nada. Acordémonos, algo que tenemos que agregar es un clock. ¿Y cómo agregamos un clock en Electronic Workbench? Bueno, elegimos una fuente, acá en fuente, source, una fuente de onda cuadrada, que la podemos encontrar acá. Y tenemos esta fuente de onda cuadrada, donde vamos a conectar el negativo a un ground para que nos funcione el circuito correctamente. Tenemos la fuente acá. Esta fuente está trabajando ahora mismo a 1000 Hz, lo cual es muy rápido para cuando queramos probar, por lo que vamos a bajarlo a 1 Hz. Acordémonos que ese Hz representa la cantidad de veces que el clock va a cambiar de estado, es decir, va a subir y bajar en un segundo. En 1 Hz va a hacer ese cambio una vez por segundo. En 1000 Hz lo iba a hacer 1000 veces por segundo, por lo que va a ser demasiado rápido para nosotros. Y bueno, y conectamos este clock a el clock de nuestro primer flip-flop. Y ahora solo nos queda recrear este circuito. Vamos a conectar las salidas a las entradas. Para eso vamos a necesitar conectores. Entonces tenemos la salida esta a este conector y la otra salida del conector a la entrada D. Y ahí conectamos un negado con D. Ahora la salida de este va al clock del siguiente. Y ahora repetimos lo del conector con el siguiente, para que Q negada vaya hacia D. Y así con el último. Q negada va hacia D. La salida de nuestro flip-flop va hacia el clock del siguiente. Y ahí teníamos básicamente lo que es el circuito ya representado en Electronic Workbench. Acordémoslo que estamos haciendo un contador, por lo que queremos representar estas salidas de la siguiente manera. Fíjense que para contar tenemos que leer de abajo para arriba, es decir, nuestro primer número va a ser la salida Q2, nuestro siguiente número va a ser la salida Q1 y nuestro último número va a ser la salida Q0. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos representar con LEDs, ¿no? Agarramos un LED, lo rotamos, lo rotamos y lo rotamos y lo tenemos acá mirando por abajo.
control C, control V, traemos otro LED y traemos otro LED. Cada uno de estos LED va a representar la salida de uno de estos. Es decir, cuando se prenda va a valer 1 y cuando esté así apagado blanco va a valer 0. Entonces, como tenemos que leer de abajo para arriba, nuestro primer número va a ser la salida de Q2, que es esta. La salida de Q2 va a ser nuestro primer número. Nuestro segundo número va a ser la salida de Q0. Y nuestro último número va a ser la salida de este Q0. Entonces, ahora cuando le damos play vamos a ver que se va a comentar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ves? Está contando de manera descendente en binario. ¿Por qué de manera descendente? Bueno, básicamente si nosotros mostramos las salidas normales, el contador va a contar de manera descendente. Pero si nosotros mostramos las salidas negadas, vamos a mostrárselo, las salidas negadas, vamos a borrar los LEDs porque es más fácil hacer las conexiones si los borramos. Volvemos a poner los LEDs. Y fíjense como si nosotros mostramos las salidas negadas, el contador va a pasar a contar de manera ascendente. ¿Ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1 y va repitiendo. Y así con los LEDs es como podemos ir viendo fácilmente cómo nuestros circuitos van funcionando a tiempo real y qué salidas están mostrando y si son coherentes con lo visto en los diagramas de tiempos y estados. Bueno, al final el video terminó siendo un poco más largo de lo que esperaba, pero espero que les haya servido para cerrar la idea de los diagramas de tiempo y de los flip-flops. Yo sé que no es un tema fácil, la primera vez que se ve cuesta entender un poco cómo es el tema del sincronismo o del no sincronismo, cuando baja, cuando sube, pero espero que este video les haya ayudado a aclarar y además que les quede para cuando se encuentren con dudas poder venir a verlo, reverlo, ver cómo lo hago y poder extrapolarlo a los ejercicios que ustedes necesiten hacer. Acuérdense que la guía de TPs ya está subida, ya pueden comenzar. Traten de hacer si quieren lo que pueden, pero bueno, hay cosas que todavía no vimos, así que sean pacientes. Si ven que algo no les sale, lo más probable es que todavía falte verlo en clase. Así que nada, gracias por haber llegado hasta acá. Recuerden que nos vemos los viernes en clase. La siguiente clase es virtual, por lo que nos vamos a ver recién presencial el otro viernes. Si tienen dudas, pueden dejar en los comentarios. Si quieren preguntar algo, pueden dejar en los comentarios. Si el video les sirvió, pueden escribir en los comentarios. La verdad que todo apoyo ayuda. Si hay otro tipo de consulta más específica, pueden mandar por el campus o al grupo de WhatsApp, donde yo estoy contestando o les puede llegar a contestar otro compañero. Muchas gracias por ver el video y nos vemos próximamente en alguna otra clase de repaso. Chao.